en Lucas capítulo 7, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 18, vamos a leer en adelante hasta el versículo 23. Vamos a leer, antes de partir con este mensaje, vamos a leer este pasaje de su palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 18 en adelante, hasta el 23. Dice así: los discípulos de Juan le dijeron, leo de nuevo. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de este momento en el ministerio de Jesús. En el primer momento, en los primeros meses del Evangelio, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y quise que leyéramos, y el énfasis que vamos a hacer es el que está en el versículo 22 y 23, pero principalmente el 23, cuando dice: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, dijo el Señor Jesús. Bienaventurado es todo aquel que no halle tropiezo en Jesucristo. En Levíticos capítulo 19, en el Antiguo Testamento, se nos mencionan las leyes para el pueblo de Israel, las leyes que tenían que ver con la santidad y la justicia. Si usted va ahí a Levítico capítulo 19, que no lo vamos a leer ahora, se va a encontrar con innumerables leyes que tienen que ver con estos temas, con la santidad para el pueblo y con la justicia, y que el pueblo debía cumplir, debía guardar. Y si se fija en el versículo 14, Levítico capítulo 19, versículo 14, dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Levítico capítulo 19, versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová, dice este pasaje. Es un pecado, hermano, es una maldad, es una injusticia delante de Dios aquel que comete estos actos de maldecir a una persona que tiene alguna situación de salud que no le permite ser igual que los demás. El mandamiento aquí es: no pondrás tropiezo delante del que no ve, delante del ciego, para hacerlo caer. Desde este tiempo, el Señor se preocupa de que no se cometan estos actos de maldad, de injusticia, sino que Él pone por delante a aquel que tiene alguna situación de debilidad, para que los demás puedan también tratarle con justicia. Así como Dios lo manda de esta manera
a su pueblo en estas normas y leyes para que no cometan esta maldad, Dios también actúa de una manera consecuente con el ser humano. Nada que Dios nos pida, Él no está dispuesto también a mostrarnos con el ejemplo. Dios siempre va a actuar de manera ejemplar y en Jesucristo lo tenemos muy, muy patente. Jesús es el ejemplo supremo para la vida del ser humano. Así entonces, si alguien necesita luz de parte de Dios, Dios va a enviarle luz a aquel que está en oscuridad. Porque Dios no quiere que nadie esté en oscuridad y tropiece en la vida. Entonces, usando estas leyes, estas normas del Antiguo Testamento, me sirve también en esta mañana para ilustrar estas palabras, para compartir con ustedes estas palabras del corazón, del anhelo de Dios, de que ningún hombre, aunque ande en las tinieblas más oscuras, ninguna persona, ningún ser humano que esté sumido en el pecado más horrendo, lejos de Dios, se quede ahí en oscuridad, sino que Dios toma la iniciativa para alcanzar al que está lejos, al que está perdido, al que está en tinieblas, al que está en amargura por causa de su decisión de poner lejos a Dios de su vida. Y Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, quiero compartirles ahí en la lectura para que ustedes puedan leer también, hermana Lisset. Juan capítulo 1, versículos 6 al 11. Dice así, si usted puede, si tiene su Biblia ahí a mano, yo le animo para que lo busque y así ejercitemos el uso de la escritura. Dice el versículo 6, Juan 1, versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El deseo y la voluntad de Dios, hermanos, que la podemos ver y experimentar y reconocer en su palabra, es que aquel que estaba en oscuridad reciba la luz necesaria para encontrarse con Dios, para conocer a Dios, para recibir de parte de Él su bendición, para ser salvos por medio de Jesucristo. Dice el texto que acabamos de leer que vino un hombre que se llamó Juan, que era reconocido como Juan el Bautista. Y este fue enviado de Dios y anunciado desde la antigüedad para que diese testimonio de la luz que venía a este mundo, Jesucristo. Y aquella luz vino para alumbrar a todo aquel que estaba en oscuridad. Pero ahí el texto nos dice que esta luz que venía al mundo y que estaba en el mundo, y el mundo no la conoció. Y que vino a los suyos incluso, pero ellos tampoco lo recibieron. Hermanos, Dios no quiere que nadie ponga tropiezo delante del que no puede ver, del que aquel que está en tinieblas, usando figuradamente aquí yo tinieblas por pecado. No, Dios no quiere que el hombre permanezca en su pecado para siempre y que vaya a la perdición, sino que Él quiere que todos se arrepientan y sean salvos y vayan a la vida eterna con Dios. Por eso que Dios nos envía a Jesucristo su Hijo, para que pueda usted ver y pueda reconocer en medio de su realidad el amor y la misericordia de Dios. Él, Jesucristo, es quien nos muestra
toda la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. El que ve a Jesucristo, aquella luz que está y que vino a este mundo, dice que puede ver también toda la plenitud de Dios. Jesucristo no es para que tropiece el ser humano, para que el hombre sea estorbado en su relación y en su conocimiento de Dios, sino que Jesucristo es la luz, es el que te entrega toda la claridad. Si te fijas en Jesucristo, si pones tu atención en Él, tú te encuentras con Dios. Tú no puedes resistir la presencia de Dios delante de tus ojos y amarle y bendecirle y reconocerle y rendirte a Él, porque Él es toda bondad, todo amor. Dice Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, que Jesucristo mismo dijo con estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo no es tropiezo ni estorbo en el camino del que va en oscuridad, en pecado, desobedeciendo a Dios, no reconociéndole a Él, sino que Él es luz, Él es camino, Él es verdad. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Bendito sea el Señor, que Él nos ha dejado su palabra para que le reconociéramos, para que pudiéramos ver en medio de nuestra ceguera. Pero a pesar de la claridad de esta verdad de la Escritura, de esta verdad bíblica, a pesar de lo claro que es Dios, para mostrarnos el camino, para mostrarnos su voluntad, los máximos líderes religiosos del pueblo de Israel, los escribas, los fariseos, los saduceos, los líderes de la religión de Israel de aquellos días, prefirieron desechar y despreciar a Jesucristo como un malhechor y un falso, y no le recibieron, como dice Juan, como el Mesías, como el Salvador, que había sido ya anunciado y prometido por Dios desde los profetas antiguos, como Isaías ya lo decía en el capítulo 53. Ellos lo despreciaron, lo desecharon, porque el Señor había venido a los suyos, dice Juan, pero los suyos no le recibieron, sino que le despreciaron. Fue desechado y despreciado entre los hombres, dice Isaías 53, versículo 3. Fue despreciado. Y Pablo el apóstol, a pesar de ese desprecio, a pesar de que en los días de Pablo, en el ministerio de la proclamación del Evangelio después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol les dice: pero nosotros predicamos a Jesucristo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esto es tropezadero, dice él. Para los judíos ciertamente tropezadero. Es decir, Jesús, para estos líderes religiosos, para los que más sabían de las Escrituras y de la promesa de Dios, Jesucristo fue un tropiezo. Fue como poner un ladrillo, una piedra delante del camino del ciego para que tropezara. Así lo consideraron ellos al Señor Jesucristo. Y para los gentiles, dice el apóstol Pablo, ahí en el mismo versículo 23 de 1 de Corintios, dice: y para los gentiles es locura. Los gentiles son los no judíos. Es decir, personas como usted y yo, de cualquier nación del mundo, que recibe o que escucha el Evangelio de que en Jesucristo hay perdón, de que no hay otro nombre, como leía recién nuestra pequeña Fernandita, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Para los no judíos, para las demás naciones,
para muchas personas, hermano, Jesucristo sigue siendo locura y el Evangelio sigue siendo una necedad para aquellos de débil de mente, para aquellos que no son llenos de sabiduría y desprecian a Jesucristo y desprecian el Evangelio para no creerlo. El apóstol Pablo, ya en los días de Pablo, en el primer siglo, él lo decía de esta manera: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermano, no es raro ver y oír comentarios en las redes sociales y en cualquier lugar cuando se habla de que en Jesucristo hay transformación de vida. El único que puede cambiar la vida del ser humano, la vida del hombre que va en maldad, que va en pecado, es Jesucristo. Por ahí alguien puede decir: no, el que anda en maldad se queda ahí, no hay nadie que lo cambie. Hasta el mayor de los delincuentes, hermano, hasta el mayor de los malvados, hasta el más despreciable de los hombres, el Señor puede transformar su vida. El Señor tiene poder para cambiar su corazón. Leía por ahí a alguien que preguntó si una persona infiel en el matrimonio podrá cambiar. Y el 100% de los comentarios era: no, un infiel no cambia. Pero en Jesucristo todo hombre puede ser transformado si pone su confianza y pone a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Porque solo Él puede transformar el corazón del hombre. Siendo entonces la voluntad de Dios que Jesucristo sea un expedito camino, un claro camino, un llano camino, sin tropiezo, hacia la persona de Dios Padre. Entonces, hermanos, para que podamos caminar por ese camino, debemos recibir a Jesucristo como luz, como el que nos muestra a Dios. No puede el ser humano considerar a Jesucristo un tropiezo, como lo hacían los judíos, como lo hicieron aquellos a los que el Señor vino. No podemos considerar el Evangelio como una locura. Le animo, hermana, hermano, visita, amigo, en esta mañana, a retomar o a considerar a Jesucristo como el Salvador, el Señor de su vida, porque Él es la luz que Dios nos envió para que le conociéramos. Cuando Juan el Bautista envió a estos discípulos de él, a 2 de ellos, dice el texto, para preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú aquel a quien esperamos o debemos esperar a otro? Lucas capítulo 7, versículo 20, parte B, la parte final ahí del versículo 20. El Señor le responde a estos hombres y les dice: vayan y digan a Juan, versículo 20. Versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. En la obra de Jesucristo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Hacía poco rato antes de este evento con estos discípulos de Juan, Jesús había visto un cortejo fúnebre que venía y que iba camino al cementerio. Y con ellos una gran multitud de personas que acompañaban a una viuda llorando por su hijo. Su único hijo había muerto y lo llevaba a sepultar. Y el Señor dice que tuvo compasión de esta viuda, la viuda de Naín, y mandó a detener el carro y detuvo el cortejo. Y dice que le dijo a las personas que no temieran. Y habló al joven y le dijo: levántate. Y lo entregó a su madre. Y todos los que iban en el cortejo
que iban a enterrar al joven que había muerto, fueron impactados por esa situación. En Israel se acostumbraba a sepultar a sus muertos máximo al tercer día de fallecimiento. El tercer día era como el día en que ya no hay, su espíritu ya se fue. Pero en ese día Jesús levantó a este muerto. Entonces, al rato de eso llegaron los discípulos de Juan y vieron esa situación y oyeron los comentarios. Así que cuando se fueron de vuelta donde su maestro, tuvieron que responder estas palabras que Jesús le había dicho. Díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados en el nombre de Jesucristo. Y a los pobres es anunciado este evangelio de la salvación por la fe en Jesucristo. Este evangelio es anunciado desde aquellos días, hermanos, amigos, hasta este día. No es un evangelio que solo estuvo de moda en aquellos años. Usted podrá decir, bueno, todas las cosas pasan de moda, todas las filosofías, todas van decayendo, van perdiéndose. Pero el evangelio de Jesucristo y la iglesia del Señor, los creyentes que forman la iglesia, dice su palabra que las puertas de la muerte no tienen potestad contra ella, no prevalecerán contra ella. Así que el Señor respondió esta pregunta y el versículo 23 termina diciéndoles el Señor, bienaventurados entonces, dichosos. Y por eso el nombre de este mensaje, dichosos, los más felices son aquellos que no encuentran tropiezo en Jesucristo. Que para ellos Jesucristo no es tropiezo para la fe en Dios y para el evangelio de Jesucristo, sino que en Él encuentran la luz, la claridad, la certeza de que este evangelio es de parte de Dios para aquel que está en tinieblas, para aquel que solo no puede salvar su vida, aquel que está sumido en la oscuridad. La pregunta entonces de Juan del versículo 20, ¿eres tú? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Quién era el que tenía que venir? Según la profecía era el Mesías. Era aquel que Dios había prometido. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido. ¿Se acuerdan? Hijo nos es dado. Anunciado ya estaba Jesucristo. Así que la pregunta de Juan, ¿tenemos que esperar a otro o eres tú el que estamos esperando? El viniente, el que tiene que venir, el que está viniendo, ¿eres tú? Y el Señor le responde, así como estaba ya escrito, Isaías 9, 6 y 7. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Ese es el imperio, ese es el evangelio de Jesucristo. No tiene límites, cruza fronteras, alcanza naciones cerradas, para que todo aquel que está en oscuridad no tenga tropiezo en Jesucristo, sino que Jesucristo sea para él, para ella, para usted, salvación, perdón de pecados, por su muerte en la cruz, por su entrega y sacrificio. Los judíos se sintieron estorbados. Jesús no cumplió para ellos el requisito. Vieron en Jesús de Nazaret a un falso. No vieron en Jesús de Nazaret al Mesías. No vieron a aquel que venía a salvarles del pecado, sino que vieron a él un tropiezo. Jesús fue para ellos estorbo y tropiezo y digno de desechar
y de menospreciar. No consideraron a ellos a este que venía a darles salvación y esperanza. Todavía el judaísmo espera al Mesías. Todavía están esperando un Mesías que calce y que cumpla con sus requisitos. Pero no esperaron y no vieron que Jesús cumplía toda la escritura y toda la ley. Todavía los judíos tratan de no leer o dejar de lado Isaías 53, Isaías 52, desde el versículo 12, 13 en adelante, hasta el versículo 12 del capítulo 53. Ellos no consideran esa profecía como de Jesucristo, sino que la interpretan como si hablara de Israel, la nación. Ahí está su estorbo. En Jesucristo encontraron tropezadero. El judaísmo sigue esperando. Qué pena, qué lástima que aún estén esperando a aquel que ya vino y que no va a volver a venir como lo hizo en su primera venida, para redimir, para derramar su vida por el pecado de todos, como estaba escrito en el libro de Daniel, capítulo 9. Pero también a nuestro alrededor hay muchas personas, hay muchas mujeres y hombres, hoy día en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestros vecinos, que consideran a Jesucristo como tropiezo y como locura, y que no lo reciben como el Mesías prometido de parte de Dios. Pero estas palabras de Jesús del versículo 23 dice, pero felices, dichosos. Lucas capítulo 7, versículo 23 dice, pero y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Yo quiero invitarle en esta mañana para que usted reciba esta bienaventuranza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero dijo él, dichoso, felices, más que felices, aquellos que no hayan tropiezo en Jesucristo, que para ellos Jesús no es un estorbo, ni una carga, ni una molestia, sino que es valioso para perdonar sus pecados, para librarle de la muerte. Sino que para usted Jesús sea su Salvador. Dichoso es todo aquel que no halle tropiezo en mí. Hermanos, amigos, hay personas que para quien Jesucristo es un verdadero estorbo. Hay personas que se sienten ofendidas cuando se habla de Jesucristo. Para ellos es ofenderles al hablarles del amor de Dios que hay en Jesucristo. Hay personas que se sienten atacadas cuando se les menciona de que en Jesucristo hay perdón de pecados y vida eterna. Hay personas que se sienten y que ven en Jesucristo un estorbo y una ofensa para ellos. Se sienten ofendidos, maltratados. Hermanos, lo mismo que dijo Jesús. Bienaventurado todo aquel que no halle tropiezo en mí. Pero hay miles, muchas personas que tal vez por muchos años han visto en Jesucristo una ofensa, un estorbo, y quieren eliminarlo. Por toda la historia se ha querido eliminar el mensaje del Evangelio, y aquellos que creen han sido perseguidos, atacados, menospreciados, despreciados en medio de las sociedades de este mundo. Dice Hebreos capítulo 11, capítulo 12, que anduvieron de acá para allá, huyendo, errantes por las cavernas de este mundo. Hombres que creyeron en Jesucristo, que creyeron en el anuncio de este Mesías, que esperaron en él. Hermanos, así también en este tiempo. Muchos se sienten ofendidos. No se puede leer la Biblia delante de ellos. No se puede hacer una oración a Dios delante de ellos. No se puede mencionar el nombre de Dios delante de ellos porque se sienten que están ofendiéndoles, que le están atacando. ¿Por qué? Porque en Jesucristo han encontrado tropiezo. Han encontrado en Él tropiezo. Aquellos que reconocen o que se reconocen pecadores
y necesitan de un Salvador, no siga esperando más. Le invito a no esperar más. Como los religiosos del judaísmo que siguen esperando. No sé qué están esperando, porque ya no va a venir otro Mesías, libertador. No va a venir. El Mesías que vendrá es aquel que viene para poner todas las cosas en su segunda venida bajo sus pies. El que viene a reinar, ya no a morir por el pecado de todos. Así que ellos siguen en su perdición. Jesús mismo dijo, bienaventurado, dichoso el que no haya tropiezo en mí. Todo hombre, todo ser humano que no encuentre a Jesucristo como su Salvador, está en perdición, está lejos de Dios, caído en estas palabras de Jesús, ha hallado tropiezo y no es dichoso, no será bienaventurado, feliz. ¿A quién está usted esperando, amigo, hermano? ¿A quién está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué señal espera que Dios haga para que usted reconozca a Jesucristo, el Señor, el Salvador, el que vino a morir y a perdonar su pecado? Si usted está esperando a algo y no sabe a qué, quiero guiarle y animarle a fijar sus ojos en Jesucristo. Aprenda de Él, busque a Jesucristo, lea su palabra, crea que Jesucristo es el Salvador, que murió en la cruz por sus pecados. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que no hallaron tropiezo en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que pida perdón al Señor si es que usted hasta este día no ha recibido a Jesucristo, y sino que le ha rechazado y ha encontrado en Jesucristo un estorbo y una ofensa, que usted no es pecador. Quiero decirle que mientras no reconozca su error, su pecado de despreciar a Jesucristo, no hay salvación para su vida. Está en oscuridad y rechaza la luz que Dios le envía por medio de Jesucristo. Le invito a entregar su vida a Cristo, a no esperar más. ¿Qué está esperando? Sino por el contrario, quiero invitarle a que usted sea de los más felices, de los más dichosos, al encontrarse frente a frente con Jesucristo, con su palabra, para salvación de sus pecados. Si usted por tantos años ha caminado en este mundo sin Jesucristo y ha visto que su vida está en completa oscuridad, en pecado y en maldad, y nada lo puede librar de eso, venga a Jesucristo. Le invito a orar. ¿Quiere usted orar y decirle al Señor que le perdone? ¿Y no sabe cómo hacerlo? Yo le invito a que usted cierre sus ojos y ahí donde esté, usted diga estas palabras. Si quiere las repite, yo le voy a guiar. Repita conmigo estas palabras. Buen Dios, te doy gracias por tu palabra. Te pido que me perdones por encontrar en Jesucristo un estorbo, por rechazar la obra de Jesucristo que realizó por mí, por mi ceguera y mi pecado. Perdóname, Padre. En esta mañana recibo a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor, como mi Salvador, que su obra de entregar su vida en la cruz y morir en ella, derramar su sangre, fue por causa de mi pecado. Te pido perdón y te ruego, Dios, que tomes mi vida y sea para ti.
te entrego mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias te doy en esta hora por aquella persona que yo no lo sé. Tú sabes, Señor, que ha tomado esta decisión y ha querido orar de esta manera y se ha arrepentido de haber encontrado en Jesucristo algún tropiezo. Señor, guíale por el camino, guíale por la luz que hay en Jesús, para que camine el resto de esta vida tomado de tu mano. Padre, no le abandones, guíale y fortalécele, Señor, en el camino del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Dios. Te alabamos, te glorificamos y tu nombre sea exaltado. Amén.